Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este curso de trading con criptomonedas. En esta clase te voy a enseñar cómo puedes crear tu propia wallet. Mi nombre es Andrés Barrera. Si es de tu interés este contenido, apóyame con un like. Debajo del video encuentras el botón suscribirse. Recuerda, es totalmente gratis. Activa la campana, así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjala en la caja de comentarios. Primero que todo, pues vamos a pasar a la pizarra. Quiero explicarte un poco de qué se trata MetaMask, porque esto no es solo que tengas una wallet y ya. Debes de saber en dónde la puedes utilizar y cuáles son los proyectos también que pueden estar interactuando con esta wallet. Pues la verdad es que Ethereum ha sido capaz de crear un ecosistema de dApps. Estas son aplicaciones descentralizadas, pero pues sin embargo estas aplicaciones pues siempre había sido resultado algo engorroso. Algo que ha cambiado en este momento gracias a MetaMask, que es la wallet que vamos a estar instalando, y esto simplemente es un plugin o una extensión para tu navegador web. La verdad, lo que hace MetaMask es que es un puente entre las dApps y los navegadores web. MetaMask pues fue creada como un monedero para Ethereum y una herramienta para interactuar con aplicaciones descentralizadas, pero para lograr ambos objetivos esta entabla un canal entre la diferente aplicación descentralizada y la billetera como tal. Así que cuando tú vayas a hacer un tipo de transacción, te va a aparecer una ventana emergente y ahí tú aceptas la transacción. Quiero que estés muy al pendiente de los proyectos donde vas a ingresar, porque pueden atacarte con una técnica que se conoce como phishing. El phishing es que crean páginas falsas para hacerte creer que esa es la dApp, o sea, la aplicación descentralizada, y resulta de que no, es una página falsa y ahí se pueden quedar con tus criptomonedas. Así que esto depende también de lo pendiente que estés de la dirección donde estás ingresando y que no aceptes todo, no le des clic a lo que no conoces y va a ser muy fácil. Nosotros vamos a crear esta billetera porque vamos a poder pasar el dinero desde Binance, que es el exchange donde vamos a estar trabajando, a esta billetera. Explicaba en el video anterior. Si te perdiste este video, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando desees. Y te decía en ese video que pues el exchange también nos brinda una wallet, pero no es aconsejable tener nuestras cripto en estos exchanges. Es mejor tener tu propio monedero y de esta forma va a ser más factible para ti tener un control de todas tus criptomonedas. Entonces, una vez que la dApps reconoce que MetaMask está instalada, pues la habilita y de esa forma es que puede ser utilizada por el usuario. Acá con las diferentes dApps pues puedes realizar operaciones como venta, compra de tokens. Puedes también almacenar lo que es los NFT, los Non-Fungible Tokens. También diferentes criptomonedas, no solo la de Ethereum, a pesar de que es de Ethereum, pero vas a poder almacenar una cantidad muy amplia en criptomonedas. Pero para estas operaciones pues quiero aclarar de que esto tiene un coste, como casi la mayoría de las wallets, por no decir todas. Y este coste se conoce como gas. Esto se puede pagar en Ethereum o en el token indicado. Una ventaja que tiene esta wallet pues es que posee la capacidad de generar sus propias claves asimétricas, y esta las guarda localmente y la gestiona en un acceso muy fácil, y pues gracias a esto es que esta extensión también cuenta con una seguridad muy robusta. Vamos a ver en dónde podemos utilizar el MetaMask. Pues gracias a la amplia popularidad de MetaMask existen diferentes aplicaciones descentralizadas que soportan esta interacción, y entre las aplicaciones más conocidas están los diferentes exchanges descentralizados, como lo es el B2Me DEX Decentralized Exchange, y en este exchange es donde podremos realizar diferentes tareas de trading. Hay diferentes aplicaciones también como la CryptoKitties, que esto es donde tú puedes comprar un gatico
y lo puedes criar de una forma pues como mascota digital. Y también pues este es uno de los juegos más populares de todo el criptomundo por las sumas tan altas de dinero que se manejan en esta aplicación. Ahí puedes comprar, vender, intercambiar gaticos virtuales y pues también puedes ganar dinero gracias a esto. O sea, va a ser una fuente de ingresos para ti. También encontramos otras aplicaciones como son las Prediction Market, como lo es la Bail Market, que este es un reconocido mercado P2P. Recuerda que el mercado P2P es donde podemos comprar y vender criptoactivos, pero de persona a persona. También encontramos algunos servicios como son los Bonfire y quiero explicarles un poco de qué se trata. Y pues esto es un acuerdo entre los usuarios para quemar Ethereum, pues con la intención de que pues la ETH, que es la moneda, pues sea más valioso. Entonces acá se trata de cada compromiso con el contrato, pues también le da al usuario la oportunidad de ser seleccionado al azar para un premio en ETH. Las promesas rondan de 1 a 5 libras esterlinas, dependiendo de la hoguera a la que se ha comprometido el usuario. Y para que entiendas qué es una hoguera, pues esto es una quema de monedas en el cual cada moneda es eliminada para que así no siga en circulación y de esa forma no crear tantas monedas y que el ETH, que es el símbolo de la moneda, pues sea más valioso en el mercado. Ya el 55% del ETH prometido al contrato se elimina en una quema de monedas. De ahí es donde vienen estas hogueras. Y también encontramos juegos como lo es el 0x Universe, que este es un entretenido juego en el que debes conquistar diferentes planetas y expandir tu imperio a través de la galaxia. Quiero aclarar que también nosotros vamos a poder conectar la Binance Smart Chains, que esta es la exchange descentralizada de Binance, y lo voy a estar mostrando para que tú también aprendas a interactuar. Si vas a entrar en el mundo DeFi, estos son las finanzas descentralizadas. Eso ya vamos a hablar de ello en un siguiente curso. Si te interesa que cree este curso, déjamelo en la caja de comentarios. De esa forma nos pondremos en marcha con este curso, que también es muy interesante porque allí podremos también aumentar nuestro capital. Bueno, así que vamos a pasar a nuestro navegador. Acá vamos a digitar metamask.ilatina.o. No quiero que vayas a ingresar de pronto en otro lugar y pues esto va a ser perjudicial para ti porque te pueden estafar. Por eso siempre recomiendo ingresar a las plataformas oficiales. Ingresamos. Vamos a esta parte de descargas, acá donde dice download, y acá vemos que está para Chrome, está para iOS, también en Android, y no solo eso, sino si bajamos un poco vemos que está para estos diferentes navegadores. Acá para instalarla basta con pinchar en este botón, instalar MetaMask para Chrome. Acá nos aparece el botón de agregar a Chrome, aceptamos y acá nos está solicitando una autorización para poder instalarla. Damos en agregar extensión. Si vemos, nos da la bienvenida y nos dice que conectando pues a Ethereum y a la dApp, que es la web descentralizada, vamos a dar en el botón empezar. Acá nos dice que si ya tenemos una frase secreta de recuperación. Esto era lo que explicaba en el video anterior de las wallet, donde acá vamos a crear una semilla
para así poder recuperar nuestra cuenta. Pues como nosotros no tenemos, pues acá vamos a crear una cartera. Acá nos dan unos tips pues también para que podamos ayudar un poco a mejorar MetaMask, si deseas leerlo, o por el contrario, si deseas pasar de una vez a la instalación, damos en el botón aceptar. Acá nos solicita que creemos una contraseña mínimo de 8 caracteres. Yo les doy el consejo de que creen una contraseña fuerte con números, letras y símbolos. Acá confirmamos la contraseña y marcamos esta casilla que he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones y damos en crear. Acá nos muestra un video para que así podamos proteger nuestra cartera. Acá nos enseñan cómo guardar mis frases de recuperación. Ya si tú deseas continuar leyendo, pasamos al siguiente paso. Y acá está la frase secreta de recuperación. Solo tienes que pinchar en este botón, haga clic aquí para revelar las palabras secretas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que tienes que pinchar, apuntar en tu agenda, porque ahorita en el siguiente paso te van a pedir estas mismas letras en orden para que la coloques y así puedas tener esa frase de recuperación. Así que pinchamos. Pues yo no dejo ver esta frase por motivos de seguridad. Acá damos en el botón siguiente y acá es donde tienes que ordenar las palabras que se te mostraron en la clave anterior. Estas tienen que ir en el mismo orden. Tú pinchas sobre la frase, oprimes y se coloca de primeras. Y así sucesivamente en el orden en que pues viste tu clave secreta. Así que ya teniendo nuestra clave en el orden que nos especificaron, damos en confirmar. Y acá pues nos dan las felicitaciones y pues nos dice que hemos pasado la prueba. Yo te aconsejo que esta clave de recuperación la guardes en un lugar que no sea la nube. No la guardes en los diferentes lugares de almacenamiento por seguridad. Es mejor que la tengas en una agenda escrita y de esa forma te vas a evitar muchos problemas, porque así pues nadie va a poder ingresar a tu privacidad y no van a poder robarte las criptomonedas. Damos en todo listo. Bueno, acá encontramos que podemos comprar, podemos enviar y también canjear ya sean nuestras criptomonedas, también los non-fungible tokens o diferentes tokens. Si vemos acá solo tenemos Ethereum, pero si nosotros quisiéramos agregar otra criptomoneda, pues también tendríamos que conectarnos a otras redes y es lo que les voy a enseñar. Para esto vamos a esta parte donde dice red principal, desplegamos y vamos donde dice agregar red. En este caso vamos a agregar la Binance Smart Chains. Acá nos solicita un nombre. Estos datos se los estaré dejando en la descripción. Solo copiamos y pegamos. Luego de que ya tengamos toda la información, quedaría de esta forma. Si deseas tomarle un pantallazo. Y de igual manera puedes crear todas las redes, las que sean compatibles con este monedero. Basta con que des en guardar. Y ya tendríamos conexión directamente con esta Binance Smart Chain. Ya que tenemos esta Smart Chain conectada, si nosotros nos fijamos acá, solo tenemos BNB, que esta es la moneda de Binance, pero si quisiéramos agregar otra criptomoneda que pertenece a esta Smart Chain,
vamos a ir a nuestro Google, digitamos CoinMarketCap, ingresamos coinmarketcap.com. Si te perdiste esta clase donde te explicaba esta plataforma a profundidad, en la parte derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando desees. Bueno, nosotros tenemos que entender algo. La red de Ethereum tiene sus propios tokens, como lo vimos al inicio, pero esta red de Binance Smart Chains también tiene sus propias cripto. Así que si nosotros quisiéramos agregar una cripto que pertenece a estas Smart Chains, eso ya lo dejo a tu criterio para que tú investigues cuáles son los proyectos que pertenecen a la red de Ethereum, cuáles son los proyectos que pertenecen a la red de la Binance Smart Chains, y luego que quieras agregar un proyecto, lo único que tienes que hacer es dar clic acá y buscamos cuál es el proyecto. Digamos, en la Binance Smart Chains hay una criptomoneda que se llama Tron. Acá la tendríamos, ingresamos, y acá estamos viendo que pertenece a la Binance Smart Chains. Lo único que tendríamos que hacer es pinchar acá, agregar a MetaMask, pinchamos, nos aparece acá en sugerido, le gustaría apagar estos tokens. Vemos que ya se ha agregado satisfactoriamente. Si vamos a nuestra billetera, acá estamos viendo que nos muestra este botón de agregar tokens. Damos en agregar y como estamos viendo, ya lo tenemos. De esta forma también puedes agregar los tokens directamente en la red de Ethereum. Solo es que despliegues acá, cambies de red y lo harías de la misma forma. Ejemplo, vamos a buscar un token que pertenezca a esta red de Ethereum. Shiba Inu pertenece a esta red. Acá está. Lo identificamos. Acá nos dice que pertenece a esta red de Ethereum. Y de igual forma, pinchamos en agregar a la billetera de MetaMask. Acá estamos viendo, se ha agregado satisfactoriamente. Y también pudiéramos agregarlo directamente desde acá, agregar token. De esa forma, con todos los tokens que tú veas que pertenecen a cada red, ya sea Ethereum o Binance Smart Chains, hay otras diferentes redes. Si vamos acá, estamos viendo que ya nos aparece Shiba Inu. Si quisiéramos enviar, o si quisiéramos también recibir un depósito, basta con pinchar en estos tres puntos, detalles de la cuenta. Acá también puedes cambiarle el nombre a esta cuenta. Pinchas sobre el lápiz y cambias el nombre. Y acá ya tú podrías compartir esta dirección a las diferentes personas que quieres que te transfieran. De igual forma, si quisiéramos ver a profundidad, vamos a verlo en el Etherscan. Y acá estás viendo tu dirección, pero también podrías compartir en código QR. Así que acá tendrías este código, solo es que lo compartas y ya te estarían transfiriendo directamente. Acá cerramos. Si quisiéramos realizar lo mismo con la Binance Smart Chains, basta con seleccionarla, damos en los tres puntos,
detalles de la cuenta. Acá de igual forma, pero lo vamos a ver ya directamente en la Binance Smart Chain Scam.com. Acá vemos también que no tenemos saldo, puesto que no hemos transferido absolutamente nada. Esto lo vamos a hacer más adelante cuando ya tengamos algún tipo de ganancia en el trading. Cuando estemos ya en Binance podríamos transferir acá. Y de igual forma puedes mostrar directamente el código QR de tu billetera, así que también si deseas apoyarme y realizar una donación voluntaria, puedes copiar este código y de esa forma podrías realizar esta transferencia y de verdad que te quedaría muy agradecido para continuar con este tipo de proyectos. Pero si tienes BNB y quieres cambiarlo por Tron, entonces lo que tienes que hacer es de igual forma ir acá y das en canjear. Acá te dicen qué es lo que quieres canjear. Ya depende de la cripto que tengas en esta plataforma, que ya hayas podido transferir o que te hayan realizado una transferencia. Si quieres cambiar, ejemplo, USDT, que esto es un stablecoin, ya como te he comentado en clases pasadas, pues podrías hacerlo directamente, cambiar de Binance a, esto se representa como dólares, así que ya podrías también retirar tus dólares y solo es que realices el cambio y ya lo tendrías. No podemos realizarlo puesto que no contamos con saldo de criptomonedas, ninguna de las dos tenemos, así que por eso no podemos realizar el proceso. También quiero explicarte algo muy importante. Vamos a desplegar acá, vamos a ir a configuraciones y acá vamos a seguridad y privacidad. Acá podrías mostrar las diferentes transacciones entrantes. La dejamos activado como viene por defecto. Acá si quisieras revelar esta frase secreta, es la que hemos colocado hace un momento, y te repito, guárdala en un lugar donde nadie vaya a tener ese acceso y quiero que dejes esta opción como viene por defecto activada, usar detección de phishing. Esto era lo que te explicaba, de que pueden crear una página falsa y hacerte creer de que esa es la aplicación descentralizada donde te estás conectando, pero no es así. Es una red falsa donde van a capturar tus diferentes datos y te van a robar las criptomonedas. Ten presente esto. Así que nada, te espero en la próxima clase. Si ha sido de tu interés este contenido, apóyame con un like, suscríbete al canal, activa la campana y que tengas un excelente día. Gracias.